hoy tenemos una reflexión en un personaje que ustedes de pronto no, seguramente han escuchado. Una pregunta: ¿cuántas personas asisten a la iglesia donde tú te congregas? Estamos hablando de la iglesia de acá, pero seguramente después habrán personas que puedan ver el mensaje y asistan a otra congregación. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia donde tú te congregas? 30, 50, 100, 200, 500, 1000. Bueno, otra pregunta: ¿cuántos de esos que asisten a la iglesia donde tú te congregas van a ir al cielo? Lo sabemos. Lo que sí sabemos, lastimosamente, es que no todos los que se congregan irán al cielo. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Y un hombre escuchó al más grande predicador. ¿Quién fue el más grande predicador de la historia? Pues el mismo Señor Jesús. Escuchó al más grande predicador y su corazón estuvo cerrado. Entonces, si eso sucedió con el Señor, no puede suceder con nosotros. En Lucas capítulo 6, Lucas 6, tal vez lo leímos, creo que unas semanas atrás. Lucas 6:12 dice: en aquellos días, él, o sea, el Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Qué hermoso ejemplo el de él. Pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos pasado la noche orando a Dios? Pues él lo hizo, él pasó la noche orando a Dios. Si él lo hizo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Orar a Dios. La oración no solamente se limita a un lugar o momento específico. La oración necesita más que, para orar necesitamos más que un lugar o momento. Es un corazón dispuesto, un corazón que sabe que se puede conectar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando vamos rumbo al trabajo, cuando regresamos, cuando estamos en nuestras labores, nuestro trabajo, en el estudio, en la casa, en labores domésticas. Podemos, a la vez que hacemos aquello, estar orando y diciendo: Dios, Dios, aquí estoy. Él estaba orando allí toda la noche, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. 12. Se equivocó escogiendo a Judas, porque le falló después. Aquí ya Lucas, como escribe posterior al fallecimiento, resurrección y ascensión del Señor a gloria, sabe el escritor que Lucas fue no, pero cuando fueron elegidos Pedro, Andrés, Jacobo, Felipe, todos ellos, ninguno de ellos sabía qué iba a pasar hacia el futuro, qué iba a suceder, que Judas iba a traicionar al Señor, pero el Señor sí lo conocía. Interesante que a pesar de conocer lo que iba a hacer en el futuro, Él le da esa oportunidad de estar con Él y de escucharle a Él. Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Y allí en el versículo 17 dice, y descendió con ellos. ¿Quiénes ellos? Pues los discípulos. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y dice, versículo 17, que él estaba en compañía de sus discípulos. ¡Qué privilegio! Escúcheme esto. ¡Qué privilegio tan impresionante! Poder usted, imagínenselo por un momento, estar cara a cara con el Señor de gloria, con el majestuoso, con el Rey de Reyes, con aquel que vino a salvar, estarle, verle, poderle tocar sus manos, escuchar su voz, apreciar su mirada, escuchar de primera mano su voz y su predicación y su mensaje de vida y de esperanza. ¿Cómo sería estar ahí? Pues Judas tuvo ese privilegio. Y el versículo 17 dice que estaba en compañía de sus discípulos. ¿Será que ellos comieron juntos? Muchas veces. ¿Caminaron juntos? ¿Vivieron bajo el mismo techo? Sí. Entonces, pero Judas llegó a creer en Jesús. Bueno, entonces, ¿se puede comer con cristianos? ¿Se puede caminar con cristianos? ¿Se puede vivir bajo el mismo techo con cristianos y no ser cristiano? ¿Sí? ¿Verdad o no? Se puede comer con cristianos, caminar con cristianos, vivir bajo el mismo techo con cristianos y no ser cristiano. Esto siempre es importante que nosotros evaluemos, cada uno de nosotros, si somos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Si nuestros hijos son hijos e hijas de Dios. Si nuestra mamá, nuestros hermanos o hermanas, si nuestra familia es hijo o hija de Dios. Nosotros no podemos meter en la cabeza cosas a la fuerza a ellos, no, pero sí podemos orar por ellos. Señor, me preocupa mi hermano, parece que no hubiera entendido. Él va a la iglesia hace 10 años, pero la evidencia que veo en él parece que no es un cristiano genuino. Me preocupa porque está en la iglesia muy bien, pero cuando despierte en la eternidad, ¿qué va a pasar con él? Me preocupa mi mamá, que va a la iglesia hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y parece que no entiende ciertas cosas básicas del evangelio. No debemos contentarnos con, él va hace tantos años. Es que él hasta ha predicado. Judas participó cuando el Señor envió a los discípulos de 2 en 2. Entonces, en él había una aparente ser parte de esos discípulos. Cuando la gente decía, ¿cuántos discípulos tiene el Señor Jesús? Pues habían otros, muchos, pero aquellos que estaban cerca de él eran 12. Y en ese número, ¿quién está incluido? Judas. Judas estaba siendo contado entre aquellos llamados por Cristo, apartados para él con un propósito especial de ser apóstoles. Judas estaba ahí incluido. Judas estaba ahí. Entonces, él hacía parte. Entonces podemos venir aquí y decir, somos 1, 2, 3, ta. Sí, aquí en la iglesia somos 40, 50, 100, somos 200. Sí, pero ¿realmente somos esos? ¿Realmente a los ojos de Dios
salvos y salvas son ese número. En Juan 12, versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y aquí había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué estaba en el corazón de María? ¿Qué llenaba el corazón de María? Estaba llenándonos su Señor. Ella estaba llena y decía, quiero adorar a mi Señor Jesús. Quiero hacerle un homenaje a Él. No hay nadie como Él. Se lo merece. El corazón de ella estaba tan lleno y quería adorarle. Y el versículo 4 dice, dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Pero Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí siempre me tendréis. En el primer punto vimos que había un aparentemente hacía parte de aquellos creyentes en Jesús, especiales al lado de él, siendo discipulados por él mismo, para después ir al mundo a hablar el evangelio. Aparentemente era parte de sus 12. Y aquí aparentemente era espiritual, ¿cierto? ¿Por qué en lugar de derramar el perfume, por qué no se vendió y se dio ese dinero a los pobres? ¿Eso cómo suena? Suena como buena idea. Si nosotros hubiéramos estado, si no hubiéramos estado ahí presentes, nosotros hubiéramos dicho, como que tiene como buenas ideas. Pero ¿qué había en el corazón de él? Había corazón dañado, corrupto, que no estaba pensando en los pobres, o más bien en los pobres, pero el pobre era él, ¿cierto? Ese era el pobre, su bolsillo, llevar el dinero a su bolsillo. Pues, ¿por qué no fue este perfume vendido y dado a los pobres? En el primer punto, él hacía parte de, aparentemente, y aquí es espiritual, aparentemente espiritual. Y entonces encontramos personas que les gusta mucho la música cristiana, o les gusta mucho ir a la iglesia, o les gusta mucho escuchar predicadores. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Pero el que te guste los predicadores, el que te guste la música cristiana, el que te guste, ay, vaya a la iglesia, lo invito. Invita a muchas personas y hace todo eso, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Su corazón puede estar dañado, corrompido por el pecado, pensando en cuántas cosas perversas en su corazón, mientras que la apariencia es espiritual. Judas lo era. Pregunta, ¿será que en la actualidad hay personas como Judas en las iglesias? Sí. Entonces, él era aparentemente espiritual. Qué fácil es delante de los hombres mostrar algo, ¿cierto? Es tan fácil. Y la gente, uy, qué cristiano. Uy, me le quito el sombrero.
pero Dios que conoce el corazón sabe realmente, sabe realmente. Y frente a todo el aparente ser y aparente espiritual que es, sigue, miremos en Hechos capítulo 1. Alguien dijo, peor que no ser cristiano. Escuchen eso. Peor que no ser cristiano es no ser cristiano y creer que lo es. ¿Sí? ¿Están escuchando? Peor que no ser peor que no ser cristiano es creer que soy cristiano y no serlo. ¿Por qué? Porque si yo no creo que soy cristiano, tengo la oportunidad en algún momento de decir, ahora sí quiero creer. Pero si yo creo que soy cristiano y en realidad no lo soy, no voy a pensar en ser cristiano porque pienso que lo soy. Porque de alguna manera tengo unos parámetros de lo que es ser cristiano. Digo, cumplo con esto y lo soy. Pero en realidad no hay una conversión genuina. No hay un creer y confiar en Jesús única y exclusivamente para salvación. No ha nacido de nuevo, aunque haya pasado 30 años en la iglesia o haya hecho muchas cosas. No ha nacido de nuevo. En Hechos capítulo 1, versículo 16, dice, varones hermanos, está predicando Pedro. Pedro predica. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Miren, ahí dice, ¿cuántos hoy son contados entre cristianos, pero no son cristianos? Este era contado con los apóstoles, pero en realidad no era. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su maldad, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario que, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Sigue diciendo, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y escuche, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Dónde estará Judas entonces? Cielo, por el Señor, él está condenado. Él fue hasta Getsemaní y dio un beso al Señor para señalar quién era Jesús. Cristo había dicho, yo soy la puerta. Él fue, dio un beso a la puerta y se devolvió y fue a la condenación. Besó la puerta, pero no entró por ella. Tremendo.
Qué sorpresa puede ser en la eternidad que yo haya asistido a una iglesia cristiana años y que no esté con el Señor en la eternidad. Qué sorpresa puede ser esa. ¿Has caminado al lado de grandes predicadores? Judas también. ¿Ha sido contado como servidor? Judas también. ¿Has predicado? Judas también. ¿Tienes palabras y acciones que aparenten espiritualidad? Judas también. Él era hijo de Dios. Realmente era siervo del Señor. Tú lo eres. Eres. Has confiado de verdad. Tu familia. Sí, yo claro, no, yo eso lo tengo tan claro. Tu familia. Tu familia. Recuerda que no es por asistir, por congregarse, por servir, sino por creer y confiar en Jesús como único Salvador. Pero aún así, tu familia, familias enteras que vienen a las iglesias, qué bueno, qué rico, papá, mamá, hijos, muy rico que todos vengan a la iglesia, pero cada uno de ellos es hijo o hija de Dios. Yo le preguntaba una vez a una persona que se congregaba aquí, ¿usted es hija de Dios? Y me contestó, yo desde pequeñita, mi mamá me llevaba a las iglesias. Cuando yo escucho esa respuesta, o la persona no sabe explicar por qué es hija de Dios, o no entiende que lo hace a uno ser hijo de Dios. Recuerden, otra vez repito la frase, peor que no ser cristiano es creer que soy cristiano y no serlo. Tal vez en la próxima oportunidad estaremos estudiando algo más de Judas, más cosas para ver y Dios nos ayude a aprender, porque lo que vemos en la escritura es una advertencia para nosotros hoy. Señor, cuánto necesitamos aprender de tu palabra. Quisiéramos, Señor, que la congregación, la iglesia, que tú has colocado en esta ciudad, estuviera llena de personas, llena de gente, muchos vinieran, tal vez estaríamos contentos, pero a veces nos olvidamos lo que realmente importa, es cuántos de esos que llenarían este lugar son real, genuinamente hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos asisten, congregan, sirven y hasta predican en iglesias y no son verdaderos hijos o hijas de Dios? ¿Cuántos de nuestros familiares están congregando y no lo son? Señor, ayúdanos a nosotros a tener ojos para ver, para discernir, para entender, para no pensar que este mensaje, realmente eso ya me lo sé, ya lo tengo en la cabeza, sino que este mensaje, Señor, solamente advierte en cuanto a si soy un genuino o no hijo de Dios o hija de Dios, sino en cómo puedo ayudar a mi familia, en cómo puedo orar inteligentemente por ellos, en cómo puedo mostrar a Jesús, y cómo puedo comenzar a indagar qué es lo que piensan ellos, o mis amigos, o aún los hermanos de la iglesia, qué es lo que creen, para así poder ayudarles dentro de lo que tú me das, dentro de lo que me dirijas, para mostrarles a Jesús, porque Jesucristo, solo Él y únicamente Él basta. En el nombre del Señor Jesús.